Ya, es un tema súper preocupante porque si nos... A ver, podríamos hablar mil cosas, pero Fondo E. ¿Por qué tan importante la caída del Fondo E? Que caiga un 14% para aquellas personas que están a puertas ahí de jubilarse. ¿Cómo les ha impactado esto y por qué ha pasado esto? Se nos dijeron siempre que el Fondo E era el más seguro, era el más conservador. Vamos a hacer un pequeño, vamos a contextualizar solamente con la pizarra que tenemos al lado tuyo, Gonzalo, Ya. que vamos a ver que los fondos mutuos efectivamente nacen el año 2002, en la época del gobierno del presidente Lago, bajo la ley 9.795, que tenía como finalidad, era darle libertad a la administradora de fondos de pensiones para que invirtieran en diferentes vehículos de, ¿no es cierto?, de rentabilidad, diferentes vehículos de inversión, con el fin de mejorar la rentabilidad. Y tenemos diferentes fondos, desde que en teoría en el papel es más riesgoso, que estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto?, el fondo B, que tiene menor riesgo, el fondo C, que es un fondo de riesgo intermedio, el D, que es un conservador, y un más conservador, que es el fondo E. Y de hecho, ¿en qué se refiere esto? Principalmente hablamos de renta variable, ¿no es cierto? Acá. Y el máximo permitido en el fondo A es un 80% y siendo un mínimo el 40%, y el fondo E, yéndonos al otro extremo, es máximo un 5%, ¿no es cierto?, de renta variable. Para ponerlo en un ejemplo gráfico, un fondo A riesgoso, que está orientado al público más joven, al que está empezando a ahorrar, se puede invertir la AFP en instrumentos, ¿verdad?, hasta en un 80% total en renta variable. Aquí tenemos acciones. Exacto, aquí tenemos son cuestiones acciones, fondos de inversión y fondos mutuos. Y eso pueden ganar mucha plata o pueden perder mucha plata. Exactamente, principalmente, y ahí es donde de alguna manera dice, de hecho la ley te dice, tú hasta los 56 años, siendo hombre, ya hasta los 51 siendo mujer, puede estar en los fondos más riesgosos, pero después, ojo, puede estar como máximo en el fondo C. Y lo ideal, y por default te mandan la gran mayoría al fondo D y al fondo E. Porque la idea es que no tienes años para recuperar esa plata que podrías haber perdido. Exacto. Si tuviste una gran pérdida, automáticamente esa gran pérdida se va a ver afectada y como consecuencia no vas a alcanzar a recuperar antes de tu jubilación. Entonces, la primera recomendación, si alguien está pensando en un cierto día jubilar, a lo mejor que postergue un par de años la edad de jubilación para tratar de recuperar estos efectos o tratar de mitigarlos. Alejandro, antes de que sigamos, invitar a las personas, si tienen alguna consulta, alguna duda, ahí está nuestro hashtag #Ogato. Buenos días TVN, escríbanos, cuéntenos qué es lo que le preocupa, qué es lo que quisiera saber, que tal vez Alejandro le puede responder, un caso tal vez particular. Esa es la idea, que podamos ir respondiendo sus consultas. Entonces, como les decía, la renta fija de alguna manera es la renta que tradicionalmente es menos riesgosa. Tenemos los bonos del Banco Central, tenemos los bonos bancarios, tenemos letra hipotecaria, los fondos, ¿no es cierto?, fondos mutuos y inversiones e instrumentos de la tesorería. En el fondo, perdón Alejandro, la renta fija está alimentada de instrumentos de inversión dentro de Chile. Local y segura. Y segura. Exacto, un porcentaje, prácticamente el 95% de la renta fija que tenemos en Chile es renta local, los fondos E. Entonces, y el fondo E está asociado a esos instrumentos. A esos instrumentos en un 95% como mínimo. ¿Ya? ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvimos los efectos de la baja que veníamos, cuando algunos decían que estábamos haciendo ¿no es cierto?, terrorismo económico, que hablábamos, ojo, que los retiros generan efectos indeseados también, ¿no es cierto?, que tuviéramos cuidado con lo que pasaba. Cuando a la AFP le da la instrucción de decir tiene que salir a pagar un 10% de los ahorros provisionales de diferentes personas, la AFP lo que hace, la administradora de fondos de pensiones, tiene nuestras platas, ¿no es cierto?, invertidas en instrumentos de rentabilidad. Fondos, hay acciones, bonos, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, tengo que salir a venderlo. Entonces, obviamente, se ve obligado a salir a vender la primera consecuencia, se ve obligado a que salir a vender estas rentas fijas para poder efectivamente hacerle frente a, ¿no es cierto?, los retiros de las personas, porque no es que lo tengan en una caja fuerte la AFP. La AFP las tiene invertido para mejorar nuestra rentabilidad. Digamos, recordamos siempre que de cada 100 pesos aproximadamente un tercio lo ponemos los trabajadores y 2 tercios, ¿no es cierto?, los genera la rentabilidad que se la pega a la AFP. Un segundo es los retiros que generaron incremento del consumo, que como consecuencia reactivó la economía, inclusive ¿no es cierto?, hoy día la tenemos recalentada, y la economía que crece tuvo que, para poder mantener acotada la inflación, subir las tasas. Por ende, estos bonos bancarios, estos bonos, ¿no es cierto?, soberanos, esta letra hipotecaria, estos instrumentos, me están entregando una menor rentabilidad, porque obviamente a menor tasa, ¿no es cierto?, la utilidad es menor. Después tengo un tercer factor, que es la obligación que tuvo el Estado, ¿no es cierto?, para poder generar estos IFE, ¿no es cierto?, para poder salir a ayudar a la gente, tuvo que endeudarse. Y para endeudarse tuvo que emitir deuda. ¿No es cierto? Entonces salió el gobierno chileno a emitir deuda, a vender bonos, ¿no es cierto?, y subir. Entonces los bonos, al haber mayor bono, y también la percepción de riesgo país fue subiendo, porque estamos de alguna manera cambiando estos grandes bastiones que teníamos, la certeza económica que tenía Chile, obviamente también hizo que subiera la tasa de interés y eso también afectó a la rentabilidad. Y finalmente, esta mayor incertidumbre con respecto a
la mayor proyección de endeudamiento que tenemos, ¿cierto?, en el mediano plazo en Chile también hace que la proyección diga esto va a seguir bajando. Entonces, de alguna manera, se generó, como muy bien decía la señora ahí, esa tormenta perfecta que hizo que hoy día los fondos que en teoría, en el papel, ¿no es cierto?, manteniendo todas las variables constantes, son efectivamente los más conservadores, hoy día yo no lo sean tanto. Pero hay una falla del sistema, podría decir alguno, decir, bueno, pero entonces en el diseño del esquema no se previó que aquí podía haber un riesgo, porque en el fondo hay gente que ha perdido mucha plata. Alejandro, mira, está llegando preguntas de la gente. Vamos por cosas prácticas también. Hola, estoy en el fondo E. He tenido muchas pérdidas. No he sacado ningún 10%. ¿Me conviene hacer un retiro? A ver, depende. En este caso, la recomendación mía es que nuevamente ahí es lo mismo que hemos hablado siempre. Depende importantemente de la edad de la persona, ¿no es cierto?, cuánto tiempo lleva. La recomendación hoy día es que nosotros, esta ley de multifondo funciona solamente para los dineros que son provisionales obligatorios. Y quizás, ¿no es cierto?, la recomendación podría ser que la señora, la persona que está mandándose ese mensaje, tome estos retiros de fondo, lo retire y lo lleve, por ejemplo, a una APB. Que en la APB yo puedo, ¿no es cierto?, copiar, ¿no es cierto?, la rentabilidad de los fondos de las diferentes AFP. Si yo sé que este 10% lo voy a dejar en un fondo A en forma voluntaria y va a tener mejores niveles de rentabilidad. Es importante siempre entender que va a depender importantemente del perfil de riesgo de la persona, ¿no es cierto?, y de la edad de jubilación y con qué otro ingreso también está constando para poder afrontar la jubilación. Alejandro, pero ahí cuando nos dice que está en el fondo E, probablemente es una persona, me imagino yo, ya mayor, a puertas de jubilarse. Pero ¿sabes qué? Uno de los principales reclamos que se hace cuando tú explicabas por qué podrían darse que haya una baja dentro de los fondos es, ok, perfecto, yo pongo mi plata en el fondo A, el C o el D o el E, pero si la AFP pierde plata por, pongamos, una mala decisión en una inversión que hace, ¿por qué los platos rotos los tengo que pagar yo? Bueno, ahí tenemos, como todo tenía caras, ¿no es cierto?, cara y sello la moneda, ¿no? Por un lado, que si yo de alguna manera, o sea, que si la FP van a empezar a correr con los riesgos, lo más probable también es que ellos vayan disminuyendo su exposición al riesgo también y se vayan a instrumentos de renta más confiables y como consecuencia de eso van a estar ganando menos. Y también hay un tema importante, por cada acción que hace el FP, por cada fondo mutuo en el cual se mete, por cada, ¿no es cierto?, fondo de inversión que desarrolla, ellos tienen que ir con un 1% de su patrimonio también. No es que ellos, entonces de alguna manera es la forma que la ley en su minuto hacía que funcionara como garante, que no es cierto, decir, bueno, perfecto, que también a usted le duele el bolsillo. Pero efectivamente esa es de las grandes dicotomías, porque si yo de alguna manera, por ley, digo, usted se hace responsable y lo más probable también que la AFP va a tender a ir disminuyendo cada vez más, ¿no es cierto?, el riesgo y estos fondos que en teoría hoy día son más riesgosos también van a tener menos rentabilidad. Recordemos que no solamente está la discusión de fondo de un sistema mejor de pensiones que está ahí súper stand-by, que por años se ha discutido y no hemos llegado a nada, leyes cortas que también están, por ejemplo, entrampadas y discutiendo precisamente eso. ¿Por qué siempre en el riesgo? Porque el riesgo es verdad, lo asumen los que invierten, los que administran los fondos, pero también nosotros. Pero en la pérdida, ¿quién pierde? Exactamente. Siempre pierde Chile, siempre pierde la gente. O sea, exacto. Y ahí está el detalle de cómo algunos plantean de que esas pérdidas deberían ser asumidas por los que administran y por los usuarios. Exacto. Así como las ganancias son para ambos, bueno, que las pérdidas también, por ejemplo, sean para ambos. Estamos hablando del fondo E. Estamos hablando de las pérdidas. Y ha escrito mucha gente. Y aquí hay varios muy preocupados de nuestros compañeros de trabajo. Dicen, a ver, ¿escuché mal? O Alejandro Ursúa, nuestro analista económico, ha dicho que, por ejemplo, a los 51 años una persona ya no puede meterse a un fondo más riesgoso. O sea, ¿está condenado a estar en el fondo E? No, puede estar máximo en el fondo C. Ya. Sí, ya, pero a medida que te vas acercando, la idea es que tú te vayas acercando siempre al más conservador que el fondo E. A ver, en este caso, tú me hiciste una muy buena pregunta antes de la pausa. Decías, pero ¿por qué pasó esto? Porque obviamente acá lo que pasó con, ¿no es cierto?, con el retiro de fondo, nos patearon el tablero. O sea, esto era efectivamente, históricamente ha sido siempre lo más conservador y lo que se ha mantenido mucho más estable durante el tiempo. Entonces, cuando rompemos este escenario y nos vemos obligados a hacer, ¿no es cierto?, la AFP tienen que ser, acuérdate que andaba un mito que la AFP no te pasaban las platas que la tenían ellos. Entonces, la AFP dice, perfecto, yo tus platas las tengo invertidas y como las tengo invertidas tengo que salir, ¿no es cierto?, ya, mira, se puede entender la batalla de tablero, que las condiciones cambiaron, que hay retiros, que esto ha generado una inflación, han generado un alza de las tasas, ok, ya.
Pero en la práctica, la persona que está jubilada o que está por jubilar, está en el fondo E, no se puede mover. No, pues la persona que está jubilada ya está jubilada. Y esa no Ella le lista. baja su pensión. No, ella está lista, ¿no es cierto? Te asegura, viene una pensión que viene indexada en UF, ¿no es cierto? Hay dos formas de jubilarse, ¿no es cierto? Por renta vitalicia o por retiro programado. Y ahí, ¿no es cierto? Este retiro programado ya está indexado en UF y me va haciendo mi retiro. Y después, ¿no es cierto? La renta vitalicia, ¿no es cierto? Es yo le vendo mi plata ahorrada a una compañía segura y dice, yo con esta plata te pago de aquí hasta que tú te mueres. Ya, pero espérate, lo último. Una persona que le quedan 5 años por jubilar. Una mujer, 55 años, 55 años. Está en ley. ¿Sí? Ha perdido N plata. Y me ha escrito y me dice, ¿quién me responde por todo lo que perdí? Porque no tengo cómo recuperar. ¿Quién me responde por todo lo que perdí? Porque me han estado cobrando comisiones, me han estado cobrando una serie de cosas. Y perdí no sé cuántos millones. La respuesta es nadie. Hoy día, como está ¿Pero quién se la podría ley, eventualmente demandar? Me han preguntado, ¿podríamos demandar, no sé, al Estado, a las administradoras? Chuta, yo creo que es difícil, pero en general, y de hecho, cuando tú ves el comportamiento de los fondos más conservadores, desde que nace la ley de multifondos, que hace ya 19 años atrás, habías dado muy bien, salvo este último tiempo, que este último tiempo se genera esta debacle. Mi recomendación a esa gente que está muy molesta, la señora que tiene 55 años o más, mi recomendación es que tratar de postergar un poquitito este tema. De hecho, un poco lo que decía la senadora Goich, vamos a seguir llegando la plata al sistema de pensiones, estamos con pensiones, ¿no es cierto?, no dignas. Tuvimos un movimiento Noma FP que fue llenando las primeras calles, ¿no es cierto?, hace un par de años atrás las calles de Santiago por mejorar las pensiones y seguimos debilitando el escenario. Entonces, un cuarto retiro lo que haría sería seguir agudizando aún más este escenario. Y eso es lo complejo. Yo lo veía, ¿no es cierto?, antes de que llegara acá al panel, ustedes están hablando, por ejemplo, cómo se habían incrementado los costos de las viviendas. Los costos de la vivienda es un segundo o un tercer efecto no deseado de esto, donde los bancos están pidiendo más tasas de pie, más porcentaje de pie, están acortando los años, están subiendo las tasas, también a consecuencia de esto, que cuando hablamos de que el mercado financiero ha ido perdiendo profundidad, también nos referimos a estos elementos. Es que justamente, ¿sabes qué? Y la idea es poder por el momento al menos entregar una respuesta a las personas.